Bueno, bienvenidos hermanos al estudio, a nuestro último estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy estamos finalizando el capítulo 6. Como sabemos, pues Pablo había establecido esta iglesia en Éfeso y recibió, mientras estaba en su arresto domiciliario en Roma, recibió noticias de cosas que no estaban funcionando bien. Entonces escribe a su hijo amado Timoteo, como él lo llama, para encargarle que arregle las cuestiones que están funcionando mal. Uno de los temas principales y de las preocupaciones más fuertes de Pablo es la sana doctrina, que se está desviando la verdadera doctrina, que ahí se están inmiscuyendo falsos profetas dentro de la iglesia y están confundiendo a la gente. Entonces le exhorta a Timoteo y le pues anima a que corte eso. Definitivamente eso no puede suceder, eso no se puede estar dando porque va en detrimento de la iglesia. Y pues hemos visto en el transcurso de la carta que toca varios temas. Una de las prioridades que da es el de la oración, que pues muchos dejamos eso como último recurso y debe ser lo primero en todo lo que emprendamos, sea del ministerio o fuera de él. Pues es importante ponerlo en las manos de Dios, que él nos guíe, Él nos dirija. Entonces, Pablo exhorta a orar por todo, incluso por las autoridades, por los líderes, tanto dentro o fuera de la iglesia. Y después entra con el tema de las relaciones, cómo relacionarse con los diferentes tipos de personas que hay dentro de la congregación, los esclavos, las viudas, los huérfanos, las señoritas, los ancianos, eh, en fin. Y ahí va Pablo con esto y aquí, eh, en lo que vimos la semana pasada, él habla, empieza a hablar del tema del dinero, empieza a hablar del contentamiento. Y decíamos la semana pasada que el contentamiento no es resignación, no es falta de aspiraciones, no es pues el no trabajar o el descuidar el trabajo, el no esforzarse, de ninguna manera. El contentamiento, o la palabra que usa Pablo en griego, para los griegos significaba suficiencia, significaba autosuficiencia. En este caso, Pablo no la utiliza como autosuficiencia, pero simplemente que lo que tenemos para nosotros sea suficiente, porque eh, el Señor tiene que ser suficiente para nosotros. Si tenemos al Señor con nosotros, pues todo lo demás es añadidura. Y así lo debemos ver. No significa que no podamos crecer, no significa que no podamos superarnos. Al contrario, hablábamos que el mismo Pablo dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. Entonces, los bienes son de bendición, pero hay que saber administrarlos. El Señor es el dueño de todo, Él nos provee, entonces si nos da mucho o poco, somos responsables de administrar lo que el Señor nos da. El trabajo es una bendición. Eh, pues decíamos que mucha gente dice, es que el trabajo surgió como por el problema del pecado, como una consecuencia del pecado. Pero eso no es cierto, porque en el Edén el Señor puso al hombre y le dijo, aquí está el huerto, administralo y cultívalo. Entonces ya había establecido el trabajo antes. Lo que pasa es que la tierra no producía cardos y espinas, eso sí ya fue consecuencia del pecado, cuando dice ganarás el pan con su frente y la tierra te producirá cardos y espinas. Pero el trabajo es una bendición, ya estaba de antes. Y entonces debemos esforzarnos en nuestro trabajo, pero sentirnos satisfechos. La felicidad no consiste en lo que nos pasa, sino cómo manejamos lo que nos pasa, cómo lo interpretamos. Entonces, si partimos de la base de que el Señor es dueño de todo y que Él nos provee lo necesario, y como dice Pablo, ya con tener abrigo, sustento, comida, pues ya eso es eh, bastante porque
la gran mayoría del mundo no cuenta con eso, ni siquiera con eso. Entonces, tenemos suficiente y entonces no está hablando de no prosperar, sino simplemente de no aferrarnos a las riquezas, y en esta línea sigue aquí. Entonces, el tema o el título que pusimos a la lección de hoy es que si podemos servir a Dios siendo ricos o agradar a Dios siendo ricos. Y eso es lo que vamos a estar viendo. La semana pasada terminamos el estudio con estos versículos, el 10, 10, el 11, en donde Pablo no dice que el dinero sea malo, sino dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. La codicia. Por codiciarlo, algunos se desvían de la fe y pues solo causan sinsabores y problemas. Le dice a Timoteo, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Entonces, esto es de resaltarse porque, ¿por qué tiene que huir Timoteo de la codicia, de la avaricia, de las ganancias deshonestas? Porque es un hombre de Dios. Y el hombre de Dios es una persona comprometida con la palabra del Señor, comprometida con Dios, comprometida con su iglesia, comprometida con su familia. Ese es un hombre de Dios. Entonces, le recuerda a Timoteo, tú eres un hombre de Dios. Y nos lo está recordando a nosotros. Un hombre de Dios no es codicioso. Un hombre de Dios no se afana por las riquezas. Un hombre de Dios huye de todo esto. Pero aquí hay dos puntos, dos recomendaciones. Una es huir, apartarse de todo. Pero la otra es actuar, esmerarte en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Eso significa que no solo debemos evitar lo malo, sino que también debemos hacer lo bueno. Los cristianos evangélicos generalmente somos reconocidos por lo que no hacemos, porque no fumamos, no tomamos alcohol, no decimos malas palabras, no parrandeamos, o al menos como parrandean los demás, ¿verdad? Porque tenemos nuestras propias celebraciones, pero y está bien que nos distingamos por las cosas que no hacemos, pero también tenemos que distinguirnos por lo que sí hacemos, porque Santiago dice que pecador es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces no es solo apartarse del mal, sino también buscar hacer el bien, esmerarse en eso. Huye de todo eso, pero esmérate, dice, en seguir la justicia. La justicia, pues, es nuestras relaciones con los demás. Ya Pablo habló de cómo relacionarse, pues hay que ser justo con los demás. La devoción a Dios, pues eso nos ayuda a relacionarnos también con los demás. La fe, la fidelidad, el amor, pues Pablo mismo dice que pues, puedo tener todos los dones, pero si no tengo amor, de nada me sirve. La constancia, la perseverancia, y eso, como ya mencionamos, requiere compromiso. Hay que estar comprometidos para ser constantes, para perseverar. Y la humildad, que la humildad no significa sentirse uno menos que los demás, sino simplemente no tener un criterio más alto de uno mismo que el que se debe tener. Ubicarnos en nuestro lugar. Somos hijos de Dios, somos valiosos, somos amados por el Señor, hemos sido redimidos por el Señor, hemos sido perdonados, hemos sido justificados, pero eso no nos hace superiores a nadie. Simplemente somos bienaventurados de que el Señor en su gracia nos regale todo eso, porque Él realmente nos lo ha regalado. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar lo que el Señor nos da. Entonces, entrando ya a los versículos de hoy, en el versículo 12, por favor, si alguien me lo lee para darme una pausa ahí. Buenas noches, hermanos.
Dice la palabra del Señor, pelea la buena batalla de la fe y haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Amén. Gracias, hermana. Bueno, pelea la buena batalla de la fe. La palabra griega que se utiliza aquí es la palabra agonizón, de donde pues proviene agonizar. Lo que Pablo le está diciendo es agoniza. Y agonizar es pues un sufrimiento por algo, entre otras cosas. Entonces, la batalla de la fe, la batalla del cristiano realmente es una agonía por no caer. Es, es un sufrimiento que se da día con día para poder mantenernos firmes en el Señor. No es una pelea contra nuestros hermanos, ni con nuestra familia, es una pelea contra nosotros mismos, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos incita al mal. El mismo Pablo lo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Y Pablo mismo batallaba constantemente contra esto. Y es interesante recordar que la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Entonces es una agonía por mantener la fe. Pero eso tiene una recompensa. No peleamos por gusto, sino peleamos para hacer nuestra la vida eterna. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado. Timoteo había tenido un llamado al ministerio. Pablo lo llamó al ministerio y se recuerdan que mencionamos que los presbíteros o los obispos le impusieron las manos, el mismo Pablo le impuso las manos y lo nombró para el ministerio. Entonces fue llamado y seguramente ahí o en el momento de su bautizo, Timoteo declaró su fe al Señor. El bautismo del cristiano es importante porque es cuando uno da públicamente declaración de su fe. No es pues que con eso va a ganar la salvación ni nada de eso, sino simplemente es un acto en donde uno, ante muchos testigos, ante la congregación, normalmente declara su fe, declara que está dispuesto a morir al mundo y vivir para Cristo. Eso es el significado de la inmersión en las aguas, muerto para el mundo y vivo para Cristo. Entonces, seguramente Timoteo fue bautizado y a eso se refiere Pablo, o a lo mejor se refiere al momento en que le impusieron las manos y lo lanzaron al ministerio. Pero es un recordatorio para todos nosotros, que si hemos declarado nuestra fe delante de muchos testigos, si hemos declarado seguir a Cristo, pues tenemos que seguir luchando y peleando esa batalla, porque no solo está la congregación como testigo, sino está Dios como testigo. Esa declaración la hacemos delante de Dios. Y Él está como testigo y Él es el que da vida, es el que nos da la vida, Él da vida a todas las cosas. Y también Cristo Jesús, que dice que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Cristo sabía que se estaba exponiendo a la muerte. Cristo sabía de lo que le dijera Poncio Pilato dependía si él vivía o moría. Y él quiso hacer la voluntad de su Padre, entonces aún exponiéndose a todo el sufrimiento que tenía que pasar, él dio su testimonio, declaró su fe. Y a eso nos llama Pablo. Y le dice, te encargo.
que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Creo que algunas versiones, no sé si alguien tiene otra versión ahí de la Biblia, pero creo que en otras no dice te encargo. Vamos a ver, aquí tengo la Reina Valera 60. Te mando. La Reina Valera 60 dice te mando. No es una sugerencia. No es como cuando decimos, ay, te encargo, ¿va? Es un mandato. Es una exhortación, es una orden que Dios le está dando a Timoteo. Te mando, según dice la Reina Valera 60, que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mandato? Bueno, no está muy claro aquí si se está refiriendo básicamente a que Timoteo pelee la buena batalla o se está refiriendo a todo lo que le ha dicho en la epístola, porque todo lo que le ha dicho, pues es lo que Pablo quiere que Timoteo se encargue y que cumpla y que lo haga sin mancha ni reproches, sin que nadie tenga que reprocharle, sin que nadie tenga que señalarle nada. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será eso? Hay mucha gente que especula, que sí, que ha recibido revelación, que va a ser, decían que en el año 2000, ¿verdad? Iba a ser ahí la venida del Señor, después que no, que en el 2020, y así han salido muchas especulaciones con eso, pero el Señor mismo dijo que ni los ángeles del cielo sabían cuándo iba a ser. Y esto es bueno porque si no, especialmente los chapines, ¿verdad? Ya, ¿cuándo viene el Señor? Pasado mañana. Ah, bueno, entonces mañana me pongo a cuentas, ya ahí ya, yo me arreglo con él. Pero no sabemos, entonces la pelea la tenemos que mantener siempre, la batalla la tenemos que pelear constantemente para estar preparados para la venida del Señor. A su debido tiempo, el Señor va a cumplir. Ah, pues que ya van 2000 y pico de años y no viene, entonces a saber si se irá a cumplir, a saber si se irá a venir realmente. Pueden decir algunos, pero ¿quién puede garantizar que va a amanecer vivo mañana? O sea, estamos temporalmente en la tierra, entonces para todos los que nos precedieron, todos los cristianos que han vivido antes que nosotros, el Señor ya vino, porque en el momento de pasar a la eternidad, de pasar a la vida eterna, nosotros mismos decimos, se va a encontrar con el Señor, y eso lo vemos en el ladrón en la cruz. El Señor le dijo, no vas a esperar mi venida. En ningún momento le dijo eso, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en el momento de nuestra muerte, mis hermanos, nosotros somos recibimos al Señor en la gloria. Ese es el beneficio. Entonces, tenemos que guardar la fe, tenemos que guardar los mandamientos del Señor, tenemos que guardar todo esto que Pablo le está diciendo a Timoteo, hasta el momento que el Señor nos permita estar en la tierra, o si tenemos la bendición de estar vivos en su segunda venida, pues también será maravilloso. Vamos a ver si podemos cambiar aquí. Ok. Entonces dice, sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Pablo estalla en alabanzas en determinado momento de la carta. Hemos visto varias veces que estaba diciendo algo y de repente pues, lanza una doxología como esta, una alabanza al Señor.
Yo casi me imagino a Pablo que suelta la pluma, deja de escribir y se arrodilla y empieza a adorar al Señor y después lo escribe. Y eso es lo que vemos aquí. Dice, al único y bendito soberano. Dios es soberano. Eso significa que él es el dueño de todo. Él es el dueño de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestro trabajo, de nuestras finanzas, de nuestra familia, de nuestros hijos, de todo. Él es soberano. Y sobre esa base, pues tenemos que administrarnos en cuanto a nuestros bienes. Es rey de reyes. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es no hay nadie por encima de él. Es rey de reyes y señor de señores. El único inmortal. ¿Quién más hay inmortal? Solo Dios trasciende el tiempo, la eternidad, la muerte, y que vive en una luz inaccesible. Dios es luz. Él es la luz verdadera, y es una luz a que nadie puede tener acceso, nadie puede ver a Dios, y la palabra del Señor lo dice, la Biblia lo dice, nadie puede ver a Dios sin morir. Y pues lo hemos visto en la historia de los personajes bíblicos que tenían ese temor de morirse si veían a Dios, entonces por eso se tapaban el rostro o hacían ese tipo de cosas cuando la presencia del Señor se manifestaba. Nadie lo ha visto ni lo puede ver. Y dice Pablo, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Pero no termina aquí. Lanza esta doxología y entonces ahora vuelve a la carga con el tema de los ricos. Dice, a los ricos de este mundo, mándeles que no sean arrogantes, que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. ¿Qué significa esto? Que dentro de la iglesia, dentro de la congregación de aquella época, pues había ricos. Y lo vemos en las mujeres aquellas que Pablo le dice a Timoteo que las controle, ¿verdad? Que llegaban llenas de joyas y con vestidos costosos y con peinados ostentosos y que pues hacían sentir mal a las que no podían vestir como ellas. Algunas de esas eran viudas que habían quedado muy bien económicamente, pero en ningún momento Pablo dice, sáquenlas de la iglesia, no queremos ricos aquí. Ni tampoco le está diciendo a los ricos, mire, repartan todo lo que tiene, quédense sin nada y compartan con todos. No está hablando de que, bueno, que todos tengan igual, que hay igualdad, como ha pretendido vender la idea el comunismo. No, si hay ricos, pues está bien. Algo han hecho para ser ricos. Hay algunos que son ricos porque heredan pues, riquezas, pero la mayor parte de personas trabajan duro, se esfuerzan, se organizan, administran bien. Y administrar bien, pues es lo que el Señor quiere de nosotros, porque Él nos da las cosas materiales y Él quiere que las administremos bien. En la parábola de los talentos vemos eso. Él premia a los buenos administradores. Entonces hay gente que administra bien su dinero, que sabe invertirlo, que trabaja duro y que tiene riquezas. Eso la Biblia no lo prohíbe. En determinado momento Jesús dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Entonces los discípulos interpretaron que ningún rico se podía salvar. Y eso le dijeron, entonces Señor, ¿quién puede salvarse? Y Jesús les dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Realmente, ricos o pobres, hermanos, ¿quién puede salvarse? Nadie. El único que hace posible la salvación es Dios. Entonces Él, pues por supuesto que Él puede salvar a los ricos. Entonces, no se trata de que ese es rico, ¿verdad? Ese no se va a salvar. Ese tiene plata, entonces hay que hacerlo de menos. Como tiene dinero, pues hay que rendirle pleitesía. No, nada de eso. Los ricos pueden disfrutar de su riqueza. Aquí lo dice. Pero le dice, mándalos que no sean arrogantes. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del rico? Pues que tiene varias tentaciones. Una de las tentaciones es sentirse superior a los demás.
Y eso no es solo culpa de él, es que hay mucha gente que los adula, los ricos, que como tienen dinero, sí, que usted merece eso, que ha trabajado duro, usted es buena persona. eh, pues obviamente hay un interés atrás de que el rico comparta algo de algo, ¿verdad? Entonces, los ricos tienen muchos aduladores. Entonces, eso les puede hacer caer en la tentación de ser arrogantes, de ser vanidosos, de ser creídos, como decimos aquí. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, mándales que no sean arrogantes, que no tengan un concepto más alto de sí que el que deben tener. Esa es la primera recomendación. Y la segunda, que no pongan su esperanza en las riquezas, porque son inseguras, son inciertas. Uno puede tener mucho dinero un día y al día siguiente no tener nada. Hay gente, por ejemplo, que invierten en la bolsa, se vuelven millonarios y de repente hay una caída en la bolsa y se quedan sin nada. Oí una conferencia de una persona que invertía en la bolsa y que había logrado ganar mucho dinero. Y un día hizo una mala inversión y perdió lo que había invertido. Entonces, su principal preocupación al llegar a su casa era, pues, decírselo a la esposa. Pero ni modo, le tiene que confesar. Y le dice, mi amor, tengo que confesarte que perdí todo lo que tengo, o todo lo que tenía. Me quedé sin nada. Y la esposa dice que muy tranquilamente le dijo, y no me has dicho muchas veces que yo era todo para ti. Entonces, eh, y perdemos de vista eso. Perdemos de vista que la gente que está con nosotros, nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, es mucho más valioso que cualquier otra riqueza. Y sobre todo, si el Señor está con nosotros, eso es mucho más valioso que cualquier otra riqueza. Entonces, no ponerle esperanza en las riquezas, sino ponerle en Dios. Es el dueño de todo. Él nos provee de todo en abundancia. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. El Señor no nos limita a disfrutar. Si tenemos una casa en la playa y podemos ir y disfrutar, pues está bien. No, eso no es pecado. El pecado es poner nuestra confianza en la casa de la playa, con nuestra seguridad en los bienes que tenemos. Eso es lo que no debe hacer, si lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Mándales que hagan el bien. Dice, Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos, pero mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. Otra vez, no les dice que deben renunciar a sus riquezas, sino simplemente les dice que sean generosos y que estén dispuestos a compartir lo que tienen. ¿Para qué? Un rico podría preguntar, ¿y yo por qué voy a ser generoso? ¿Yo por qué voy a regalar mi dinero si me ha costado? Para eso he trabajado, para tener dinero. Pero dice Pablo, de este modo atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Un rico se puede sentir seguro. Un millonario dice, bueno, yo ya no tengo problemas en mi vida, tengo mi cuenta de bancos suficiente para lo que me quede de vida, e incluso para que mis hijos ya no trabajen. Sabemos de algunos artistas o de algunos deportistas que ganan cantidades exuberantes de dinero. Yo muchas veces me pongo a pensar, esto no les va a alcanzar la vida para gastarse todo el dinero que tienen. Aunque obviamente derrochando, pues de la noche a la mañana se pueden quedar sin nada. Pero eh, se sienten seguros. Como aquel ejemplo que Jesucristo puso de aquel hombre que le estaba yendo muy bien con sus cosechas. Entonces un día se pone a analizar y dice, ¿qué voy a hacer con tanta cosecha, con tanto que estoy ganando? Y dice, bueno, ya sé, voy a eh, derrumbar mis graneros y los voy a construir más grandes. Y voy a almacenar ahí todo lo que tengo. Y entonces me diré a mí mismo,
Tienes muchos bienes, reposa, disfruta. Y el Señor le dice, necio, ¿no sabes que hoy mismo pueden venir a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Uno no se lleva nada. Les comentaba de Denzel Washington, el artista, fue invitado en una universidad para dar un discurso para los graduandos y el tema de su charla es pon a Dios primero. Y lo pueden buscar en internet, ahí está la charla completa. Pero una de las cosas que dice es, yo nunca he visto a un carro fúnebre que lleve atrás un camión de mudanzas. Nadie va a la tumba y se lleva todo lo que tiene. Eso no es así. Entonces, por lo mismo, no podemos confiar en las riquezas. Podemos tener un seguro de vida, pero el seguro de vida no nos garantiza que no nos vamos a morir. Simplemente garantiza que alguien va a recibir un dinero cuando nosotros nos moramos. Pero eso nosotros ya no lo vamos a disfrutar. Entonces, el mejor seguro, como está diciendo Pablo, de este modo atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro. ¿Para el futuro en la tierra? No, para el futuro en la eternidad, porque obtendrán la vida verdadera. ¿Cuál es la vida verdadera? La vida eterna, que el Señor tiene preparada para nosotros. Y finalmente, en los últimos versículos, ya en la despedida de Pablo, bueno, aquí tenemos el resumen de lo que está diciendo a los ricos, que no sean altivos porque las riquezas son de Dios. Por mucho que uno se haya esforzado y haya trabajado, al final de cuentas, el Señor es el que lo provee todo. De que no pongan la esperanza en las riquezas porque son inciertas, pasajeras. Las riquezas están muertas, Dios está vivo. Las riquezas son impotentes, Dios es poder. Las riquezas son terrenales, Dios es celestial. Los bienes son temporales, Dios es eterno. Entonces, por eso les recomienda que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. Entonces, pasamos ahora sí, al otro, a los últimos dos versículos. Entonces, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Todos tenemos la responsabilidad, mis hermanos, de cuidar bien lo que el Señor nos ha dado. Tanto las cosas materiales como las cosas espirituales. Tenemos que cuidar y administrar bien nuestros bienes, pero tenemos que cuidar y administrar bien el regalo de la salvación que el Señor nos ha dado para poder, como dice Pablo, echar mano de la vida eterna. Cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos por abrazarla se han desviado de la fe. ¿Qué era lo que predicaban los falsos maestros? Pues ya lo dijo Timoteo, fábulas y genealogías interminables. Y la falsa ciencia, pues habla de cosas que, como ya dijimos, la falsa doctrina mezcla la verdad con la mentira, tiene parte de verdad y parte de mentira, como lo que pasa en la ciencia ficción. Cuando vemos una novela o una película de ciencia ficción, pues sabemos que hay un poco de verdad, un poco de trasfondo científico, pero también hay cosas que no es cierto. Pero a la gente le encanta eso y se creen las cosas. A lo mejor ustedes se han tropezado con alguien que dice, es que el código de Da Vinci dice que Jesús sí se casó con María Magdalena y que tuvieron hijos. Por favor, si es una novela, ¿cómo vamos a creer en una novela? Hay otra novela por ahí que tuvo un éxito arrasador porque salió un primer libro y después tuvo como 6 secuelas, creo yo. Creo que hay 7 libros o 6 de eso, que es Caballo de Troya. Caballo de Troya es la historia de un hombre que por un experimento de la NASA logró viajar al pasado y se fue a encontrar con Jesucristo. Entonces relata lo que relatan los evangelios, pero con otro punto de vista, de este hombre, es un hombre de nuestro siglo, de nuestra época, que viaja a la época de Jesús. Y es muy interesante. Yo leí el primer tomo,
porque yo soy de la opinión que para poder criticar algo, para formarnos un criterio de algo, pues hay que conocerlo. Entonces yo leí el primer libro y el escritor es muy hábil. Ha escrito varios libros y es un poco obsesivo con el tema de los extraterrestres. Pero es muy hábil porque pone muchos datos reales, da muchas referencias históricas de cómo era la vida de los judíos en la época de Jesús. Y pues aprende uno de las costumbres de la época. Probablemente, o no probablemente, no, seguramente se leyó las obras de Josefo, eh, y de estos historiadores, investigó mucho historia, entonces mete muchas cosas reales, pero como dicen los mexicanos, ahí va la salsa, le pone más salsa a los tacos, y entonces, pues la mitad es cierto y la otra mitad, pues son puras invenciones, es una novela. Pero la gente cree en eso y le fascina. Y si sacó 7 novelas o 7 libros diferentes, pues es porque todo el mundo interesadísimo. Yo conocí un par de compañeros de trabajo que se devoraban esos libros y por eso me enteré y por eso leí el primero. Lo compré, lo leí, después lo tiré a la basura porque me pareció un engaño. Y pues los que creen en eso simple y sencillamente ni siquiera saben lo que es una novela. Una novela, según lo define el diccionario, es un relato de algún acontecimiento que puede ser parcialmente cierto y parcialmente falso o falso en su totalidad. Porque el objetivo de la novela es crear una reacción en el lector y puede ser una reacción positiva o negativa. Lo importante es que tenga una reacción. Entonces hay elementos que se meten para captar la atención, para cautivar al lector. Entonces, en la doctrina cristiana sucede lo mismo. Hay muchos que inventan cosas o utilizan parte de verdad o parte de las escrituras y otra parte que es falsa y que lo tergiversa. El mismo Satanás hizo eso con Jesucristo. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que le guarden. Él citó las escrituras, citó el Antiguo Testamento, citó los salmos. El mismo Satanás utilizando la Biblia para tentar a Jesucristo. Y Jesucristo le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Si a Jesucristo Satanás lo quiso tentar con las Sagradas Escrituras, imagínense a nosotros. Cómo el enemigo trata de desorientarnos usando personas que citan cosas de la Biblia, justifican con cosas de la Biblia fantasías, fábulas interminables, ficción. Por lo menos en las novelas o en las películas se reconoce que es ciencia ficción, pero los falsos maestros no lo reconocen, lo plantean todo como que fuera verdadero y meten la mentira. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, evita eso. Ni siquiera te metas a discutir con esa gente. No tiene sentido. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Yo he visto, y seguramente ustedes también, que a veces hay debates en televisión. Y llaman a un cristiano evangélico, llaman a un católico romano, llaman a un testigo de Jehová, qué sé yo, y los ponen a, a debatir para ver quién gana. Eso no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ninguna utilidad ni beneficio para nadie. Yo vi una entrevista que un locutor le hizo a una muchacha que estaba de candidata a reina o que era reina, no me recuerdo, pero, pero le empieza a... Ella declara que es cristiana y entonces le dice, tú eres cristiano, le dice, entonces, ¿y tú crees en eso? Porque el locutor es ateo. ¿Tú crees en Dios? Sí, le dice. ¿Y en la Biblia? ¿Y crees lo que dice la Biblia? Todo lo que dice la Biblia, sí, le dice. Si incluso la Biblia habla de un concurso de belleza. En el libro de Esther habla de eso. Entonces la Biblia tiene respuestas para todo. Le dice, pero
¿tú crees que me puedes convencer a mí de eso? Y le dice la muchacha, yo no necesito convencer a nadie, yo no pretendo convencerte a ti, me basta con estar convencida yo sé lo que creo. Y lo dejó callado. Entonces, simplemente no se quiso meter en esa discusión. Yo no vine aquí para convencerte de eso, yo vine aquí por el tema del reinado, de que de eso me ibas a entrevistarle, si no, no necesito convencerte, yo estoy segura de mis convicciones y con eso es suficiente. Entonces, no caigamos en esa trampa, porque muchas veces entre los mismos cristianos evangélicos nos ponemos a discutir cosas que no valen la pena. Creemos o validamos cosas que vemos o leemos y pues que las damos por válidas. Yo aprendí hace mucho tiempo que no todo lo que tiene letra de imprenta es verdad. Tendemos a creer que porque está escrito, que porque hay un libro, pues eso es real. Y no necesariamente así es. El único libro que es la fuente de autoridad eh, infalible para nosotros como cristianos evangélicos es la Biblia, la Sagrada Escritura. Y eso fue uno de los puntos principales de Lutero, una de las 5 solas, la sola Escritura. Solo la Escritura, la palabra de Dios, es válida para nosotros, es nuestro único libro inspirado por Dios. Entonces, todo lo que es adicional a la Biblia es falta de doctrina. Todas las revelaciones adicionales que alguien pueda querer tener y que no están en la Escritura, no tenemos por qué aceptarlas, no tenemos por qué validarlas. Si contradice o distorsiona lo que la Escritura dice, simplemente es un engaño del enemigo para apartarnos de nuestra fe. Entonces, evita las discusiones profanas e inútiles, los argumentos de la falsa ciencia, y que pues algunos dicen se desviaron de la fe. Y pues al final termina diciendo que la gracia sea con ustedes. Pablo sabe que Timoteo tiene sus debilidades. Lo hablamos al principio, Timoteo era tímido. eh, Pablo tiene que decirle que no se avergüence eh, de la palabra del Señor. En 2 Timoteo, que lo vamos a estar viendo, si el Señor lo permite, el próximo año, pues él enfatiza eso, con que no se avergüence de sus cadenas. En la segunda epístola vamos a ver que Pablo ahí sí ya está escribiendo su última carta, muy probablemente lo último que escribe antes de morir. Está prisionero y él mismo sabe que ya no va a salir de la cárcel, que va a ser eh, ejecutado. Y entonces es una carta bastante poderosa, la segunda epístola. Y pues ahí le pide a Timoteo que no se avergüence ni de que Pablo esté preso, que no se avergüence del Evangelio, le anima, y todo esto que le está diciendo es para animarlo, para decirle, Dios es poderoso, Dios es el Rey de Reyes, Dios es el dueño de todo, Él es soberano, y Él está contigo. Y ese es un mensaje para nosotros. No podemos eh, ser tímidos para predicar el Evangelio, no podemos avergonzarnos, porque el Señor está con nosotros y Él nos da el poder, nos da la fortaleza, nos da la sabiduría, nos da la protección para poder predicar su palabra. Entonces, eso necesita gracia. Timoteo necesita gracia, necesita la gracia del Señor para poder perseverar en su ministerio, para poder perseverar en su fe. Nosotros necesitamos esa gracia, pero la misma palabra del Señor dice, si alguno se siente falta de sabiduría, pídela al Señor y te será dada. Entonces tenemos los recursos, tenemos al Señor de nuestra parte, Él está con nosotros, Él nos va a dar palabras. También Señor Jesús les dijo a sus discípulos, cuando estén ante las autoridades, ante los presidentes, ante los reyes, el Señor va a poner en su boca las cosas que tienen que decir. Entonces pongamos nuestra vida, nuestro ministerio en las manos del Señor, nuestros bienes, nuestras riquezas. Si el Señor nos bendice,
pues disfrutemos de esa bendición. Y una forma de disfrutar es compartiendo. El que es generoso, el que ha tenido la experiencia de compartir con los necesitados, puede dar fe de que no hay satisfacción como esa. Ver la cara sonriente de un niño, cuando un niño pobre, cuando se le da un juguete, cuando se le da, no sé, algo que él no ha tenido, esas sonrisas, esa alegría, las lágrimas de la gente necesitada también cuando reciben apoyo, eso da una satisfacción, hermanos, que no se puede comparar. Entonces, es parte de disfrutar los bienes, disfrutar utilizándolos sabiamente, disfrutar pues agradecidos por el Señor con lo que nos da y sobre todo disfrutar compartiendo con los que lo necesitan, con los que no tienen. Y eso, para eso necesitamos gracia y reconocer pues que todo lo que tenemos es del Señor. Muy bien, con esto terminamos esta primera epístola. Espero pues que realmente haya sido de tanta bendición como ha sido para mí. Y como ya mencionamos, vamos a seguir, primero Dios, en el 2023 toca ya, no sé ni dónde estoy, pero sí, ¿verdad? El próximo año. Así que no sé si hay preguntas, comentarios. Siempre dejamos un tiempito aquí por cualquier duda o ampliación que quieran hacer ustedes a lo que se habló. Todo muy claro, todo muy oscuro. Sí, todo muy claro. Bueno. Muy claro, hermano Walter, pues aprovechando la oportunidad, creo que es el sentir de todos los que recibimos el curso, agradecerles realmente el año que usted estuvo con nosotros, el año de estudiantil, ¿verdad? Casi el año nos llevamos, pero fue de mucho beneficio. En lo personal fue de mucho beneficio aprender la palabra del Señor y pues el Señor le dé sabiduría, la que más de la que le ha dado hermano Walter, ¿verdad? Y que esto también contribuye a que usted va a hacer muchos tesoros en el cielo. Muchas gracias por todo hoy. Sí. Gracias, hermano. Bueno, la verdad, como lo puse en el chat ahí a alguien, yo prendo a la par de ustedes. A mí me dice mucho eso y no es mi sabiduría, sino que es la sabiduría que está en la Biblia, la que pues trato de compartir con ustedes y para mí es de mucha bendición también que ustedes no se aburren de mí, que estén ahí hasta el final perseverantes. Entonces, pues a los que ya no voy a ver, les deseo lo mejor. Las fiestas estas que vienen, que es una celebración de la venida del Señor Jesús, que no olvidemos eso, celebración de su venida y su sacrificio en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Es que la pasen bien, que la disfruten, como dice Pablo Timoteo, disfruten de las bendiciones que el Señor nos da. Disfrutemos y si el Señor lo permite, pues nos vemos el próximo año con la siguiente epístola. Ay,